noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de la Grada FM. Poco a poco, fijaos, comenzábamos allá por el mes de octubre, noviembre, si no me falla la memoria. Pegamos este año, esta temporada un pelín más tarde. Pero China Chana, pues estamos llegando ya a la fase final. Nos quedan 7 8 jornadas en segunda federación. La primera federación poco a poco ya va enfilando a su tramo final. Las competiciones domésticas vemos que están totalmente ya encaradas para lo que determine esta fase final. Y como siempre nosotros vamos a estar ahí dándolo todo y llevándolos lo mejor con cada protagonista aquí en la Grada FM. Como bien sabéis, vamos a comenzar con nuestro fútbol. Y hoy se suben a la grada uno de los equipos que podríamos decir, pues, se ha dedicado en las últimas campañas a ser un equipo ascensor. Lo vimos merodeando la tercera, luego con un ascenso vertiginoso se llegó a plantar hasta en la primera regional. Ahora milita en la segunda, pero un club con muchísimas categorías, con muchísimos equipos, con mucha base también, y un club que sigue creciendo temporada tras temporada. El Villamayor Club Deportivo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahí tenemos a su presidenta Vicente y a Evaristo, que es el director deportivo, ¿no, Evaristo? Sí, así es. Bueno, lo primero, agradeceros que hayáis entrado con nosotros. Queríamos, ya sabéis que es nuestro bloque donde queremos dar voz pues a nuestro fútbol, al fútbol de verdad, que parece que no es tan mediático, pero que luego a la hora de la verdad es el que más visitas tiene en nuestro canal. Al final y al cabo, la gente quiere conocer pues dónde están los mimbres, dónde están nuestros equipos y el trabajo que se está haciendo. Y ese trabajo, pues bueno, es el de los balleneros, como yo cariñosamente os digo por esa ballena que lleva en el escudo. Eh, Contarnos cómo está la temporada para el primer equipo, que sabemos que está militando en segunda después del descenso, y todas esas categorías inferiores que tenéis muy pobladas y con muchos chicos y chicas. Bueno, Espera, Evaristo, disculpa. Sí, Primero, sé lo que vas a decir. No es una ballena. Vale. Es un tiburón. Un tiburón. Date cuenta que Villamayor siempre hemos sido pueblo de pesca. ¿Vale? Ya está. Sobre todo los de Perdiguera lo saben. Disculpa, Evaristo. Dale, Maristo, dale. No, yo iba a matizar lo mismo, que es un tiburón y no es una ballena. De hecho, nos llaman los aficionados tiburones, les llaman. Pero bueno, a lo que es a nivel deportivo, pues el Villamayor a día de hoy cuenta con 6 equipos federados y una escuela de niños y niñas pequeños que están trabajando en el pabellón porque todavía son muy pequeñitos. Y ahora ya con el buen tiempo lo subimos ya al Tarba, al campo de hielo artificial, para que empiecen ya a tomar contacto con lo que es el fútbol un poquito más grande y más a lo que el día de mañana, si Dios quiere, se van a dedicar. Y luego tenemos pues un equipo en cada categoría, un benjamín, un alevín, un infantil, un cadete, y 2 regionales, uno en tercera regional y otro en segunda regional, que es el primer equipo. A día de hoy pues contamos con en total entre escuela y segunda regional con 131 jugadores y con la idea de seguir creciendo. Lo único comentar pues que tenemos dificultades a la hora de encontrar niños y niñas porque está muy complicado. Tenemos equipos alrededor cerca como Sant Isabel o eso, que también nos quitan mucho volumen de niños, pero que estamos trabajando en intentar conseguir más. Y una cosa muy importante, este año vamos a intentar a ver si podemos conseguir tener un equipo femenino, que es nuestro objetivo y la ilusión que tenemos tanto a nivel deportivo en el club como a nivel ayuntamiento y como a nivel de nuestro máximo patrocinador, que es el Grupo Costa en sus secciones de Bodega Somos y Casa de Mon.
Vicente, Sí, dime. qué tenemos que pedir? Sobre todo, yo siempre os digo que aprovechéis este espacio pues para reclamar aquello que necesitéis como club. Bueno, primero, sobre todo lo que ya lo ha comentado Evaristo, sobre todo agradecer tanto a todos nuestros patrocinadores, por supuesto, pero sobre todo al Ayuntamiento de Villamayor y al Grupo Costa, que son prácticamente nuestros principales patrocinadores. El Ayuntamiento no como patrocinio, pero sí como ayuda a la hora del mantenimiento de instalaciones y demás, que eso es una labor muy importante. Y luego el Grupo Costa, por supuesto, que, desde la parte de la firma, o sea, la parte comercial de Bodegas Somos y la parte comercial de Casa de Mon. A ver, pedir lo único que me gustaría hacerles notar a toda la gente o sea, a toda la gente de Zaragoza, que parece ser que no saben dónde está Villamayor. O sea, Villamayor está a 10 kilómetros de Zaragoza, tiene autobús cada media hora, al precio prácticamente urbano. Y entonces, pues, no sé, hay jugadores, padres o abuelos, pues que parece que tienen un poco de miedo diciendo que es que Villamayor está, sabe Dios dónde. No, vamos a ver, Villamayor está a tiro de piedra, o sea, cuesta a veces a uno que viva en el Arrabal o incluso, bueno, por supuesto en Las Fuentes, le cuesta menos llegar a Villamayor que llegar a esto. Y eso lo puede decir Evaristo, que Evaristo se desplaza continuamente a esto. Y luego, pues eso, pues tenemos los típicos problemas de eso, sobre todo a la hora de conseguir jugadores. Conseguir jugadores, que Evaristo lo sabe, y Evaristo te lo explicará mejor que yo, pero que es que nos vemos negros. En el momento que les nombras Villamayor parece que les estás nombrando sabe Dios qué. Luego también querría hacer notar otra cosa ya desde el punto de vista deportivo, pero que a mí me atañe porque me fastidia mucho que a estos equipos pequeños encima vengan los equipos importantes de la ciudad y se nos quieran llevar jugadores, pero a mitad de temporada. O sea, eso yo creo que Evaristo creo que lo iba a sacar, y si no lo saca Evaristo, lo saco yo. O sea, me parece inmoral. Me parece inmoral que si nosotros dependemos de jugadores, pues mira, hemos tenido jugadores de Monegrillo, de Farlete, de Santa Isabel tenemos. Ahora mismo de Farlete y Monegrillo no tenemos ninguno, no Evaristo, pero no. Tenemos de Perdiguera y tenemos de Leciñena. Sí. Y de Leciñena. Y alguno de Santa Isabel. Entonces, pues gracias a ellos también hemos podido, tiramos para adelante. O sea que, pero sobre todo, la falta de respeto que tienen determinados equipos con nosotros, no con nosotros solos, sino con todos los equipos sí. Llamados menores o llamados modestos. Lo mínimo, nos merecemos un respeto. Evaristo, tú mismo. Sí, no, bueno, es un tema que quería comentar, que nos ha pasado este año concretamente y otros años, es que se ponen directamente en contacto ya no solo con los padres, sino con los jugadores, para convencerles de que se vayan a sus equipos, que yo lo puedo entender también. Cada coordinador o director deportivo, llámese X, trabaja para su equipo, ¿vale? Lo que yo no veo bien es que yo jamás iré a un jugador a mitad de temporada a quitarle un club más débil, un jugador, diciéndote no, para el año que viene, no, para allá. Si es para el año que viene, pues bueno, puede ser entendible, ¿no? Todos tienen derecho a mejorar, todos tienen derecho a prosperar deportivamente y es entendible, pero no a un club como el nuestro, que está muy justo de jugadores, intentar quitarnos jugadores a mitad de temporada, porque nos debilita mucho y nos hace que la situación pues se desestabilice, ¿no? Es lo único que quiero yo. Estamos hablando de niños y niñas, ¿no? Correcto, sí. Así es. No sé, a ver, yo siempre he entendido el fútbol, y más en esas edades, como algo formativo. Correcto, así es. Te juntas con tu cuadrilla, juegas, te lo pasas bien, disfrutas y bueno, y si eres bueno, pues no te preocupes, que llegará el momento en que te harás un pelín mayor, ya serás juvenil o cadete y ya te vendrá a buscar el equipo que sea, ¿no? Pero yo creo que
Villamayor es una casa muy cómoda para poder practicar el fútbol. La verdad es que sí, aquí, Francho, intentamos que los niños y niñas pues se diviertan, se formen y que yo lo que le digo siempre a los entrenadores cuando empieza la temporada, eh, yo no quiero resultados o que ganéis la liga, hombre, si llega pues fenomenal, pero lo que quiero que haya una evolución desde agosto, septiembre, que empiezan los equipos hasta final de temporada y con que haya una evolución yo me conformo, porque no somos un club de tener grandes resultados, a pesar de que hemos tenido quintas y equipos muy buenos que han conseguido ascensos y campeonatos, pero que si a todo eso le sumas en que nos quieran quitar a los jugadores, porque también los padres, yo también soy padre de jugador, y si nos llama un equipo de arriba, pues entonces ya nos ponemos todos, se nos hincha el pecho y queremos, wow, nuestro hijo lo ha llamado, y tampoco es eso, porque al final lo importante es el trato humano y que cuando pasas a englobar en equipos muy grandes, pues al final pasas a ser uno más. Y aquí lo que intentamos en Villamayor es que todos sean iguales dentro de lo que es un equipo de fútbol, que siempre habrá algunos que jueguen un poquito más que otros, pero que se diviertan y se formen y se lo pasen bien. Y a partir de ahí, como has dicho tú, ya tendrán tiempo de crecer y llegar más arriba o no, simplemente disfrutar y pasárselo bien con sus amigos. Bueno, No, por supuesto. Yo no soy padre de jugador, pero estoy totalmente de acuerdo con esto. A mí ya te digo, me fastidia muchísimo, muchísimo, muchísimo que esta gente, o sea, que los chicos se me vayan. O sea, me molesta, te lo digo muy en serio. Y no lo sé, porque yo entiendo el fútbol como habéis comentado ahora, como estabais comentando. O sea, un divertimento. Lo primero para los críos son los estudios y el fútbol es una segunda opción. Nos ha quedado eso, ha quedado clarísimo. Bueno, yo quería daros una sorpresa, lo que pasa que en la previa, antes de entrar en directo, hacemos una previa pues para mirar sonido, que la imagen esté correcta y demás. Y esta me parece que os suena, ¿no? Sí, yo lo he visto. Vale, ya está. Por eso decía lo de la ballena. Bueno, pues esta camiseta con mi número 21, el Eterno 21, fue la última camiseta que vestí yo a jugar, jugando al fútbol, sí. Mi último equipo fue el Villamayor, cuando yo ya vivía en Perdiguera, y para mí ha sido un orgullo llevar esta elástica. Jugábamos en tercera, éramos un equipo pues hecho para ascender. La verdad es que guardo muy buen recuerdo de mis compañeros, gente muy joven, pero también estábamos algún veterano en el equipo. Yo era el más mayor de todos y que bueno, por desgracia a mí me retiró el cáncer, pero si no habría seguido, yo creo que habría seguido un par de temporadas más, ¿eh? Los 40 años los habría cumplido yo en el Villamayor corriendo esa banda izquierda del Tarba. Que me tenéis que decir si sigue siendo de césped natural o no, porque yo lo dejé como césped natural, ¿eh? Sí, ahora vamos a ver, pasó una etapa muy mala, pero ahora entró el ayuntamiento y entonces pues lo que hizo fue sembrar el campo de hierba artificial, de hierba natural, el campo de dentro, e hizo un campo en la parte de fuera. No sé si te acuerdas que había unos... Sí. Bueno, pues en la parte de fuera se hizo un campo en principio de tierra y luego se hizo campo de hierba artificial. Ya actualmente tenemos dos campos, o sea que esa es otro de los puntos. O sea, aparte de que tener dos campos, uno de hierba natural, otro de hierba artificial, tenemos un aparcamiento en la puerta. O sea que esa es otra de cara a los... Bueno, de cara a los jugadores. Nos ha quedado claro, habéis vendido bien el producto, me parece fantástico y maravilloso, que vais terceros en segunda, que no nos vais a dar tiempo a intentar a que los cucutes podamos jugar contra los salseros en esa segunda federación, segunda regional.
pero que yo espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Un placer. Joder, los cucutes, discúlpame, los cucutes este año tenéis ahí un reto con los tripudos que no veas. Sí, sí. ya tuvimos aquí, hicimos programa especial el derbi, ¿eh? Hicimos programa especial. Sí. Sí, sí. Pero nos calentaron el morro, que da la vuelta. Vale, bueno, amigos, vale. Venga, oye. teneros aquí. Venga, muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. A vosotros. Bueno, pues ya veis que este es nuestro fútbol, amigos, y es con el que disfrutamos. Vamos con el siguiente bloque. Y ahora debería de aparecer por aquí Fernando Mena. ¿Qué pasa, Francho? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. ¿Has visto? Estás clásica, ¿eh? Estás old school. Una mítica, Francho. No de tejido de las que te ponían los pezones duros, pero no del frío, no. Lija del 4. La guardo con mucho cariño. Esta y la blanca, también jugábamos de blanco. Ya sabes que yo de blanco no soy muy de blanco, pero bueno. Solo la del Zaragoza. Hablando del Zaragoza, comenzamos con la Liga Nacional Juvenil, donde parece que se han emperrado los chicos del Club Deportivo Lebrón, los arlequinados, en darle emoción al asunto. Así es, Francho, pues 24 jornadas ya en Liga Nacional y bueno, repasamos rápido los resultados. Amistad 1, Teruel 1, Fraga 1, Olivar 2, Juventud 4, San Agustín 0, Esteban Casablanca 3, Calatayud 1, Ebro 1, Real Zaragoza B 0, Huesca B 1, Barça Cicarral 2, Racing 2, Atlético Monzón 2, IPC La Escuela 3, Oliver 1 y San Gregorio 3, La Unión 2. Bueno, Francho, pues como dices, por la parte de arriba, pues fíjate, el Racing empataba al Monzón en los últimos minutos. Un partido con mucho viento, pues campo que al Monzón no se le daba bien, porque el Monzón siempre juega en campo grande y bueno, al final 2-2, otro empate, 3 jornadas sin ganar el equipo de Josemi y bueno, pues el Ebro hacía los deberes, ganaba un partido muy complicado también contra el Real Zaragoza B, que lleva 2 jornadas consecutivas perdiendo y se le sigue recortando puntos, Francho. Ahora creo que son 2 puntos. Lo que le lleva ahora el Monzón, con un partido menos, es verdad que jugará el 2 de abril el Monzón en Campo El Fraga. Pero ya ves cómo le está poniendo la clasificación por arriba. La Amistad pues también se dejaba ahí 2 puntos, empatada con el Teruel. Y bueno, vamos a ver cómo se pone esa parte alta, Francho. Pues fíjate, 53 puntos llevan al Monzón, 51 el Club Deportivo Ebro. Como tú dices, con un partido menos, son varios equipos los que tienen un partido menos en esa zona alta. Pero es que la zona baja también se está poniendo una cosa Francho, dura, complicada. Fíjate, Francho. Creo que llevamos ya 3 jornadas avisando del Olivar, que lleva unas jornadas muy buenas y con esta victoria de esta pasada jornada en el campo del Fraga, también un campo muy complicado, pues que sale del descenso el Olivar. Sale del descenso el Olivar, mete a la Unión, que también perdía en los últimos minutos el partido contra el San Gregorio, que con esta también dinámica que lleva de partidos sin perder, ya está en una 10ª posición, pues fíjate, con 32 puntos, 33, ya pues más tranquilo. Y bueno, pues quitando el San Agustín y el Calatayud, que se quedan un poco descolgados, ahí nadie se puede relajar, Francho, por la parte de abajo. ¿Qué partidos nos invitas a ver esta jornada? Pues esta semana tenemos 2 partidos aplazados. Para empezar, el día 18 juega el Huesca B contra el Teruel, el día 19 juega el Oliver contra el Zaragoza, y luego ya para el fin de semana tenemos un Monzón Amistad, que ahí sí que la Amistad, si no consiguiera ganar, se va a descolgar mucho y el Monzón, pues fíjate, necesita la victoria. Un Real Zaragoza B, un San Gregorio que viene en dinámica muy positiva y luego por la parte baja, pues un Olivar que recibe al Huesca B, Francho. Casi nada. Allí toda la chicha en la parrilla. Vamos con División de Honor Juvenil, donde también estamos viendo cambios de dinámicas, algunos que no cambian la dinámica, que siguen en la misma dinámica de siempre, y eso ya empieza a ser bastante preocupante. A ver si nos pone Jandro sí, Pancho, a ver, los resultados. Ahí lo tenemos. Primero, Francho, si quieres, nada, solo comentar que este fin de semana hubo Copa del Rey de División de Honor, que se proclamaba campeón el Real Betis
al ganarle 4-1 nada menos que al FC Barcelona. Y bueno, pues los resultados de este grupo 3, San Francisco 3, Racing Zaragoza 0, Constancia 0, Cornellá 2, Real Zaragoza 1, Nasti de Tarragona 0, Español 1, Huesca 0, Montecarlo 2, Sabadell 1, Girona 2, Dan 1, el Fútbol Barcelona Ginástic Manresa aplazado por la Copa del Rey y Sant Cugat 2, Mallorca 4, Francho. Pues bueno, los equipos aragoneses tenemos 2 victorias, 2 derrotas. Si quieres empezamos por la derrota del Racing. Bueno, pues el Racing que pues se iba también un campo muy complicado y se le complicó el partido con la expulsión de Hugo Clos. La segunda parte jugó con un jugador menos y bueno, luego le costó mucho ya meterse en el partido. Un Racing que la semana que viene juega contra el colista y yo creo, Francho, que una victoria ya a los de Tiberio los dejaría prácticamente pues en la división de honor otro año más. Y bueno, la derrota del Huesca sí que, pues es que, fíjate, Francho, una derrota que lo mete en descenso. Qué peor momento para meterlo al Huesca en descenso, cuando quedan 6 jornadas y fíjate, pues jugaba contra el Español, que se jugaba el liderato provisional, claro, porque no jugaba al Fútbol Barcelona, le ganaba al Español, le plantó que era el equipo orcense, pero la segunda parte ya fue imposible. Con esa derrota el Huesca se mete en descenso y vamos a ver, la semana que viene juega contra Sant Cugat, un rival directo también por el descenso y el equipo de Íñigo Ros, Francho, necesita la victoria, pero urgentemente. Sí, porque tiene un partido menos, pero Exacto. ahora está donde está. Exactamente. Y bueno, el Real Zaragoza pues sí que conseguía por fin una victoria balsámica. El equipo de Garcés pues conseguía un 1-0 y bueno, pues 3 puntos más para ya un poquito pues bien, se quedarse en esa sexta posición. También destacar, Francho, que jugaba el equipo en los campos de abajo, por fin el campo de hierba natural, que yo creo que es muy positivo tanto para el futbolista como para el aficionado, que pues no es lo mismo jugar en el campo de arriba artificial que está haciendo el partido detrás de una red, con lo cual yo creo que es muy positivo. Ojalá se siga con esa apuesta de jugar en el campo de hierba natural, porque tanto para los chicos como para el aficionado es muy positivo, Francho. Pues tú imagínate narrar ahí en directo el partido con la red delante. Todo el partido entero. Exacto. O sea, primero Pues sí, chorretazo de Francho. agua, porque eso es un clásico de la Ciudad Sí, Deportiva Real Zaragoza. Chorretazo primero, donde tenemos los equipos y el ordenador, y luego la red. Me alegro que por fin el equipo de sí, Garcés pues se haya tomado la aspirina y ala, y adelante. Ya hemos conseguido romper esa dinámica que era muy, sí. muy necesaria. Era muy, muy necesaria. Necesario, sí. Y el Montecarlo, pues que le ha sentado de cine el cambio de mister y también lo principal y lo importante, que es que en el Violeta es un fortín, ¿eh? Se han hecho ahí ya muy duros. Así es, Francho. Así es, Francho. Tercera victoria consecutiva para los de Néstor Paricio. Y la verdad que tenía un rival muy duro. El sábado venía un Sabadell, que para mí es el equipo revelación de este grupo. Un equipo muy bien trabajado, muy sólido, con 2 delanteros con mucha calidad. Pues fíjate, Francho, el partido no empezaba bien. Pues tampoco había mucho juego, pero se adelantó justo al filo del descanso el equipo arlequinado del Sabadell. Y bueno, la incógnita era qué pasaría en la segunda parte. Pues la segunda parte, pues como viene siendo habitual, el Montecarlo no bajó los brazos, intensidad, actitud, que es lo que le está ahora haciendo estar como está en esa dinámica. Y bueno, pues remontó un partido con goles de Sené y Cervera, que bueno, pues fíjate, otra victoria que lo saca del descenso, Francho. Y lo más importante, ya no es que lo saque del descenso, es que lleva una dinámica muy positiva y bueno, pues yo creo que ahora puede ganar a cualquiera al Montecarlo. Pues si te parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas de este Montecarlo que también está jugando en estas últimas jornadas. Antonio Pérez Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ahí lo tenemos. Hola, Antonio. Buenas. Céntrate, a ver, céntrate que no te vemos centrado. Ponte bien el ordenador. Ahí, Ay, ay. ahí, centradico, centradico. Bueno, Antonio, cuéntanos en cómo surge esto, esta nueva dinámica, este milagro llamado 3 victorias consecutivas en un equipo pues que la verdad es que nos preocupaba, como nos preocupa la Sociedad Deportiva Huesca, porque se os veía que queríais pero que no podíais. Pues la verdad que el equipo no lleva muy buena dinámica, pero hemos tenido la suerte de con trabajo todos los días, entrenando fuerte
hemos conseguido ahora hacer 3 victorias seguidas, que yo creo que nos lo merecíamos, porque al final estábamos trabajando mucho todos los días y por lo menos nos han dado los resultados buenos y ha sido una necesidad para el equipo. Hola Antonio, buenas noches. Bueno, primero darte la enhorabuena por los 3 puntos del sábado. Y bueno, yo diría que contigo ha empezado todo, porque hace 3 semanas, pues Néstor, el míster, decidía hacer, como dice él, ese experimento de ponerte en la punta de ataque. Y bueno, era una incógnita a ver cómo se iba a dar eso. Y la verdad, Antonio, que pues es que ese cambio ha sido radical para el equipo. Pues tu aportación arriba ha sido muy positiva. También, pues Sené, llave de puerta, también parece que pues, ese acompañamiento tuyo. Sidney, que también ha aportado en la vuelta. Bueno, yo creo que estáis en un momento muy bueno, Antonio, para afrontar un mes que es muy importante para vosotros. Sí, la verdad que muy bien, fue un invento que ha salido bien y ya yo estoy dispuesto a todo por el equipo, si es delantero, como sea, y ya no solo las líneas de ataque, también están muy bien las líneas de atrás y el medio, Sí. la portería también muy bien, está muy bien el equipo y está centrado y con muchas ganas de a por más partidos. Ahora, Antonio, ahora creéis en la salvación, porque sí que es verdad que a lo largo de toda... Habéis entrado muchas veces en el programa, muchos compañeros tuyos, y se les veía que sí, que incluso hasta en los peores momentos de no, no, si nos hacemos fuertes del Violeta, vamos a llegar vivos al final. Y ahora, a falta de, como dice Fernando, de prácticamente en el rush final, ¿no? Habéis salido de la zona baja y os la volvéis a jugar esta semana con un rival directo. Vamos, era el final soñado, Antonio. Sí, la verdad que sí, que el equipo ha contestado muy bien y nosotros siempre hemos confiado desde el principio. La verdad que ya la gente no empezaba a confiar, pero les hemos dado la fuerza a que sigan confiando en nosotros y el Montecarlo y el Barrio está dispuesto a ir hasta el final con nosotros, hasta el final y hasta donde se pueda. Nosotros tenemos claro el equipo, el cuerpo técnico y el club que vamos a conseguir la salvación y que todo lo que cueste pues hay que hacerlo con trabajo y a sacar cada fin de semana 3 puntos y conseguir la salvación, que es lo que queremos. Antonio, a ver, yo por ejemplo, lo que estaba viendo estos partidos, que claro, al principio, el primer partido que jugaste arriba, pues es verdad que hiciste un esfuerzo tremendo y ahora sí que se te ve ya que vas un poco controlando los esfuerzos, que imagino que durante la semana también lo vais trabajando, ¿no, Antonio? Porque claro, ahora se te ve que cuando basculas, pues ya parece que ya no vas tanto como ibas a los primeros partidos. Y bueno, yo creo que también eso es muy importante, Antonio, porque no es fácil, ¿eh? Un central como tú adaptarte a esa posición y pues escatimar en esfuerzos y sobre todo para el equipo, como dices, yo creo que es importante, ¿no, Antonio? Sí, la verdad que sí, porque yo empecé el primer partido que no sabía dosificar y eran todos esfuerzos y me costó que tuve que cambiarme y ahora la verdad que con trabajo y están todos los días detrás mío para que la basculación y todo lo haga bien y la verdad que está viniendo muy bien, ya que estoy mejorando un poco más, aunque me cueste Sí. porque llevo solo 3 partidos y mi posición es central, aunque me Sí. cueste un poco, ahora por lo menos me están enseñando un poco de delantero, de cómo bascular, de los Bueno, esfuerzos. tu posición central no. Sí, Ahora ¿qué va a pasar, Antonio? Porque, exacto. Sí, sí. No, porque escucha, Francho. hasta ahora has jugado de central, Sí, sí. pero... Sí, es que además, Mira lo que Antonio, dicen por este ahí, mes. el 9 que persigue Sí, sí. media Europa. Es que además, bueno, que Antonio también lo sabrá, este mes está siendo de los jugadores más valorados de este grupo 3, con lo cual, algo no lo decimos nosotros, ¿eh? O sea, Antonio, que algo estás haciendo Claro. bien. Sí, bueno, yo ya no sé si lo hago bien o mal, la verdad que yo no sé si algún gol meto, pero yo no sé si lo hago bien o mal, lo único que sé es que yo me intento esforzar todos los días y que voy a dar hasta mi último esfuerzo y lo que pueda y cuando no pueda ya pedir el cambio y que salga un compañero a dar también su esfuerzo y lo que pueda. Oye, ¿y qué te dice tu hermano? Mi hermano, bueno, mi Hombre, hermano escucha, tienes mucho para aprender con él, ¿eh?
Sí, Lo que sí bueno, que veo que sois cortados por el mismo patrón. Gente noble, humilde, trabajadora, que sabe crecer chinachana. Y a ver, tu hermano ha estado muchas veces en el programa y y de hecho les ha dicho, portaros bien con el chico, que es su primera entrevista. Ya ves que somos buena gente, que sí, están sí. haciendo todo preguntas amables. ¿Qué te dice tu hermano? Sí, la verdad que no solo el mayor, los dos, Iván y Ángel, me dan muchos consejos, ya que ellos han vivido la etapa de juvenil y sobre todo en Monte Carlo, y la verdad que en el Monte Carlo jugarla es especial. Y me dan muchos consejos para arriba, cómo atacar a los defensas, a las espaldas, cómo hacerlo mejor y ellos lo que pueden me intentan ayudar siempre. A ver, Antonio, ya, como estaba comentando Francho, hablando de tu hermano, que pues lo que tú dices, el día de la DAN estaba su hermano en la grada y es verdad que desde la grada lo estaba pasando muy mal porque veía que su hermano Antonio estaba tieso y claro, le decía lo que tenía que hacer y la verdad es que aquel partido fue, como dices, Antonio, yo creo que ha sido ese partido fue un poco la clave de vuestro camino ahora porque esos 3 puntos fueron muy importantes y ahora os viene un mes que, como hablaba Francho, os viene un Cornellá, el partido aplazado contra el Huesca, constancia. Es que ahí, por lo que te digo, Antonio, bueno, ya lo sabéis vosotros que este mes va a ser muy importante para vuestro futuro. Sí, la verdad que este mes es muy importante y ya se nota ya en los entrenamientos. Todos los días es un trabajo muy duro, constante, muy intenso. Y la verdad que el equipo tiene muchas ganas, quiere que llegue todos los días el fin de semana para llevarnos los 3 puntos. Y nosotros vamos este fin de, no pensamos en más allá, nosotros solo pensamos en Cornellá, que es este sábado. Y nosotros pensamos solo en llevarnos de Cornellá 3 puntos y vamos a ir a por los 3 puntos. Y ya hablaremos de los demás equipos, pero nosotros ahora mismo solo nos centramos en Cornellá. Bueno, Muy Antonio, bien. pues un placer tenerte aquí en la grada. Mira, te dicen saludos desde Uruguay. Joder, pues sí que nos ven desde lejos, ¿eh? Pero antes de irte, ¿por qué te dicen Espartaco? Pues la verdad es algo gracioso. Es, pues, como te digo, el Monte Carlo es una familia, no es un club. No vas a encontrar ningún club que sea como el Monte Carlo. Es una familia, todo el mundo nos llevamos bien. Y esto lo sacó Carlos el del bar, que es muy majo, es un amigo y se porta muy bien con nosotros, con el División de Honor y con todos los clubes del Monte Carlo. Y al final pasamos mucho rato también con él y sacó el mote de Espartaco y todos los partidos ya me lo dice, todos los partidos. Pues Espartaco, te dejamos aquí bendecido, ¿eh? A por dos Sí. más, ahí en Cornella. Un abrazo, amigo. Mucha Adiós, suerte, muchas Antonio. gracias. Bueno, Fernando, que vamos ya con el Bueno, tiempo. Francho, Vamos, rápido, rápido. muy bien. Dinos rivales de la próxima semana. Bueno, ya nada. Ya nos lo ha quitado Nada, te has Ángel. ido. A ver, que lo recuperamos, A que lo ver, recuperamos. Rivales de la próxima sí, jornada. pues como hemos dicho, tenemos un Huesca San Cugat el sábado 4:30, Racing Constancia también el sábado al mediodía, el Sabadell Real Zaragoza el domingo a las 4 de la tarde y luego ese Cornellá Montecarlo, como decía el Antonio, el sábado a las 16:40. Francho, Pues la semana que viene, más y mejor. Un abrazo, Fernando. un abrazo, Francho. Pasamos al siguiente bloque. Vamos con el fútbol femenino, Luis Aranda, muy rápidamente. ¿Qué han hecho nuestras chicas? ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues solamente tenemos que comentar la segunda ref, ya que tanto la tercera ref aragonesa como la regional preferente aragonesa no han participado, han tenido descanso por calendario. Así que iniciamos, si os parece, por esa segunda ref que nos trae un empate de la Sociedad Deportiva Huesca contra el Samper, empate a 1 y la victoria por 1-0 del Zaragoza femenino ante el Atlético Baleares. Me parecen, sinceramente, dos resultados buenos, aunque pudiera parecer poco el empate de la Sociedad Deportiva Huesca. Al final se están jugando mucho, es sumar, es intentar alejarse lo máximo posible y no me parece un mal resultado.
habrá que empezar a mirar también resultados propios de los equipos que están vinculados con esa zona complicada de la clasificación, como el Rayo Vallecano, que empató ante el líder. Y bueno, vamos a ver si fue algo Flor de fuera un de día, lo común, ¿no? Flor de un día o la Flor de un dinámica día, cambia. esperemos que sí. Esperemos que Bueno, sí, porque además esta próxima jornada hay bastante lío, porque Rayo Vallecano juega contra Futbolellas, la Sociedad Deportiva Huesca juega contra el Español y el Samper se medirá al Zaragoza femenino. Entonces, hay muchos duelos directos, muchos duelos mezclados. Aún tiene que pasar el Rayo Vallecano, creo recordar, por Huesca. O sea, ahora en 2 o 3 semanas hay un lío tremendo. Así que esperemos que los dos equipos puedan seguir sumando de 3 y alejarse lo más rápido posible de esa zona caliente. Sí que vemos que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino volvía a la senda de la victoria. Una victoria pues muy trabajada frente al Athletic Balears. Y esperemos que le eche una manica, ¿no?, a la Sociedad Deportiva Huesca venciendo al Samper y apretando todavía más esa zona media-baja de la tabla clasificatoria. Desde luego, eso esperamos, que los dos puedan sumar de 3 esta próxima semana. Es cierto que bueno, pues que al final es difícil porque los equipos incluso que están en mitad de tabla pues compiten de buena manera porque evidentemente están bastante más tranquilos, no hay nada en riesgo, no hay nada en juego. Pero, pues bueno, lo dicho, quedan semanas muy importantes. Vamos a ver si la Sociedad Deportiva Huesca puede sumar de 3 este fin de semana ante el Español. Y evidentemente, pues relajarse un poquito, ¿no? Porque a falta de 5 jornadas, 15 puntos en juego, ahora mismo hay 4 de diferencia. Yo creo que una posible victoria contra el Español daría muchísima tranquilidad para afrontar las últimas 4. Pues la semana que viene, Luis, nos contarás todo lo que pase en esa segunda federación y la vuelta de la tercera y la preferente, que ya tenemos ganas. Por cierto, te quería preguntar antes de irnos, ¿cambios al final federativos o no? Porque se reunió aquí la Federación Española de Fútbol y creo que de lo que más se habló en gran parte fue del fútbol femenino. Sí, se habló de varias modificaciones bastante importantes porque al final creo que la estructura actual del fútbol femenino en cuanto a categorías no es la adecuada, no es la que debe ser. Y para que me entendáis un poquito, la idea que llevan es generar un segundo grupo en primera ref, hacer el cuarto grupo en segunda ref y evidentemente pues facilitar los ascensos de tercera a esta segunda ref. Creo que es algo más lógico que lo actual. Copiar un poco la estructura que hay en el fútbol masculino. Sí, a ver, es que una de las cosas que defiende la Federación Española y las federaciones territoriales es la igualdad entre los dos fútbol. De fútbol masculino y fútbol femenino, pues hacerlo de verdad. O sea, quiero decir, no simplemente digáis, no, queremos igualar, no, igualarlo. Y igualarlo en todo. Si lo creéis, adelante. Y si no, no digáis nada. Entonces, este paso intermedio que hemos hecho en la temporada actual que estamos viviendo, pues es un paso para atrás, pues para la gran mayoría de clubs, para la gran mayoría. Pero bueno, hay que aceptar las cosas también como vienen. Creo que también han tenido cintura en escuchar a mucha gente que está ahí en el verde todo el día y que entendemos que el desarrollo actual no es el adecuado. Entonces, pues bueno, me da la sensación que con lo que nos puede venir en el futuro cercano está todo bastante más adecuado a las categorías. ¿Cuándo se aplicaría eso, Luis? Volumen. ¿Cuándo se aplicaría esas modificaciones? Sí, pues en la próxima temporada. Ah, en la próxima temporada ya. Sí. Ostras, pero entonces afecta a todo lo que estamos viendo ahora. En principio sí. En principio sí. Lo que pasa que evidentemente luego los ascensos y todas estas cosas en esta temporada ya está todo marcado, pero para la próxima, para finales de la próxima, para que nos entendamos, ya se debería de aplicar. Cuidado que esto evidentemente ahora hay que 27-28 sería. Eso es. Pero vamos, que es algo que evidentemente está en una redacción inicial y que entendemos que sí que se va a dar el desarrollo, pero hay que esperar hasta que apliquen de manera formal. Vale.
Bueno, pues como siempre Luis Aranda, hombre de fútbol femenino, hombre de buen fútbol, nos seguirá informando de todo lo que ocurra en nuestro fútbol. Un abrazo, Luis. Un saludo. Vamos con la tercera. O de la tercera división en nuestro grupo no es Rafa, es Laura. Ahora sí. Que te estaban haciendo aquí, ¿eh? La 12-13, me cachi la mar. Buenas noches. Buenas noches. La escaleta, que hay veces Sí. que se trafuca. Y bueno, aparte había salido el hogar vacío, ¿eh? Y sin la chaminera encendida. O sea Está que cenando. no. No, el Rafa está cenando. Bueno, nos centramos. Vamos con esa tercera división donde parece que el Calamocha reduce distancias ante un Cuarte que le ha costado Dios y ayuda, sacar un punto. Bueno, ahora lo comentaremos, lo que no cambia es la clasificación. Es verdad que el Calamocha recorta 2 puntos porque el conjunto turolense pues hizo los deberes ganando su partido. El Cuarte no pasó del empate, pero la verdad es que el Club Deportivo Cuarte se han disputado 26 jornadas y sigue invicto, que eso también es a tener en cuenta. Y bueno, pues es verdad que ahora tan solo 2 puntitos le separan, pero que quedan 8 jornadas ya. Francho, esto sigue adelante, no para, y esto ya casi afrontamos la recta final. Pues en esa recta final comenzaba con el Illueca 1, Caspe 1 y el Illueca que se queja amargamente de la actuación arbitral. Es que se queja amargamente y que además tuvo ocasiones para haber sacado los 3 puntos adelante en el reencuentro de nuevo por parte del Caspe de Javier Romero, que regresaba a la que fue su casa durante muchísimas temporadas y que es un hombre muy querido. Como digo, el 1-0 pues se adelantaba en el minuto 78 Alejandro Sou y el empate llegaba de pena máxima de minuto 86, de ahí también esa polémica donde Hugo Romanos batía a Iker Mera. Además Rubén Marín acabó expulsado por parte del Illueca en el minuto 84 y ya digo que en esa lucha por la salvación el Illueca se pudo haber llevado los 3 puntos, pero al final, bueno, pues un reparto de puntos. Victoria de los Mineros de Nutrillas, muy celebrada ante los monegrinos del Robres, 4-2. Pues sí, partido muy vistoso con muchos goles y el conjunto minero que se resiste y que se aferra a lograr la salvación en estas jornadas que restan ya para acabar la competición. El 1-0 fue obra de Juan Pellegrín de penalti, el 2-0 lo hacía Júdez, acortaba distancias Gutiérrez para el Robres, luego Marvin hacía el 3-1 de nuevo para el conjunto minero, el 4-1 Redolar y maquillaba un poquito el resultado Diego López para ese definitivo 4-2 que se vivió en Nutrillas. El líder de la tabla clasificatoria que empataba en casa 1 frente al Binefar le tocó remontar. Le tocó remontar en un Binefar que ahora está en esa buena racha, había pasado ya ese bache hace unas jornadas y rescataba, bueno, más que rescatar un punto fue el Cuarte, pero sí que fue uno de los partidos de la jornada, se adelantaba Chicho Barreda para el conjunto villafaraense y luego pues en el minuto 44, justo antes de la primera parte y en los primeros minutos de la segunda parte, concretamente en el 51, Javier Villaoslada pues empataba para el Club Deportivo Cuarte y sigue líder, como decíamos, pero a corta distancia es el Calamocha, que luego comentaremos su amplia victoria. El Huesca del filial que vencía por 2-1 al Casetas en la base de la masa del fútbol. La verdad es que el Casetas se puede decir que va a morir si muere con las botas puestas porque sigue compitiendo, sigue intentándolo. De hecho, también se adelantó en el marcador. El 0-1 en minuto 14, pero los oscenses le dieron la vuelta y se llevaron los 3 puntos para un Casetas que, como digo, se resiste, pero que no le da para estar un poquito más o menos agobiado en esa tabla de la clasificación en la que, bueno, pues en estas 8 jornadas que restan va a tener que luchar y pelear mucho porque si no, no va a conseguir el objetivo. El que sigue buscando su objetivo, que es alcanzar al Cuarte, es el Calamocha. Victoria en Jumaya 3-0 ante el Zuera. Sí, victoria cómoda del Calamocha frente a un club deportivo fuera que bastante está haciendo por salir a competir cada fin de semana.
Y como decíamos, le recorta 2 puntos al líder, al Club Deportivo Cuarte. Daniel Torcal abría el marcador también de penalti. Luego Diego Crespo y Íñigo Cortés certificaban esa cómoda victoria del Calamocha frente al Zuera. Siguiente encuentro, empate a nada, 0-0 entre el Cariñena y la Almunia. Pues tú lo has dicho, empate a nada entre dos equipos que están en esa zona sin ser todavía del todo cómoda, pero sí con un colchón de puntos pues para afrontar las próximas jornadas. Resultado gafas, como se dice habitualmente, y bueno, pues no fue un partido de los más vistosos que se ha podido ver a lo largo de esta jornada. ¿Sí? Almudévar 1, Épila 1. A ver, que no sé si me escucha Laura o no. Laura. Espera, si tengo que la... Sácala un momento, Jandro. Y ahora la volvemos a recuperar. Ese empate a 1 en la corona entre el Almudévar y el Épila. Seguimos con la tabla clasificatoria. Ahí lo tenemos. Tamarite 1, Andorra 0. Victoria del Tamarite ante los Mineros. Y el Atlético Monzón, que venció por 3-0 al Belchite 97. A ver si podemos recuperar a Laura Ferrer. Y si no, entraremos con el protagonista. A ver, ahora. Ahora sí, Laura. No sé qué ha pasado, pero ha pasado algo. No te preocupes. Bueno, nos hemos ventilado ya la tabla, o sea, lo que es los resultados. Y vamos con, si te parece, con la entrevista, porque tenemos un protagonista. Ah, bueno, de excepción. la habéis acabado vosotros, sí, ¿no? Los resultados. Sí. Vale, perfecto. Tenemos a Pablo por ahí, a ver si lo tenemos, si lo recuperamos. Ahí está. Hola, buenas. Muy buenas noches, jugador del Buenas Monzón. noches. Bueno, yo a Laura no la escucho, ¿eh? ¿No escuchas a Laura? No. Pues se lo oye auto y claro. Hola. Sácalo un momento. Sácalo. Ay, madre. Sí, no te preocupes, esto funciona así. Ahora lo volverá a meter y nos sí, oirá los dos de lujo. Si estas cosas suelen pasar, sí. Son las cosas del directo. Estas plataformas es lo que tiene. El pato este nos lleva locos. A ver, Sí. Jandro, a ver si nos puedes meter otra vez a Pablo. Ahora Hola. sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿ves? Es que la maravilla de la técnica. Bueno, Pablo, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. Que sabemos vosotros. que salís hoy de entrenar duramente. Y bueno, milagro del conjunto del Atlético Monzón, del Atleti, que seguís temporada tras temporada pues en esa zona alta de la tabla clasificatoria, a la que parece que os habéis abonado, ya no solo la temporada pasada que nos hicisteis soñar, sino esta de nuevo, pues con el máximo goleador de todas las categorías y con un equipo pues que sigue pues muy de cerca al líder y al segundo clasificado. ¿Entraba dentro de vuestra hoja de ruta o no, Pablo? Sí, hombre, después de la temporada pasada y renovando sobre todo el 80% de la plantilla, pues sí que es verdad que este año nos esperamos estar ahí arriba. Sí que es verdad que ya no sé si tan cerca de los de arriba, pero ahora como estamos últimamente, pues estamos esperando a ver a qué pinche los de arriba, que por lo que se ve es complicado, e intentar sacar los máximos puntos posibles nosotros para acercarnos a ese primer puesto. Buenas noches, Pablo. Estaba mirando los datos y fíjate, estamos hablando de un Club Deportivo Cuarte que sigue invicto, que tan solo ha encajado 7 goles a lo largo de la temporada, pero vosotros sois los máximos goleadores. Habéis hecho nada más y nada menos que 52 goles, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que la mayor parte de la culpa la tiene Josep, ¿no? Que ¿Y alguno más? Y alguno más. Bueno, alguno más también para sumar, pero bueno, sí, la verdad que teniendo a Josep, pues es un jugador diferencial en la categoría. Ya, yo creo que todo el mundo lo sabe, ya no cualquiera mete de cualquier categoría 26 goles en 26 partidos. Es muy complicado. Y bueno, pues sí, la verdad que pasa casi todo el ataque por él, pero bueno, también los demás ayudamos un poco. A ver, que tenemos una cosa nueva, Laura. Dime. A ver qué nos dice el superordenador. Pues mira, ahí nos está diciendo las probabilidades que tenéis cada equipo de ascenso. Y en este caso, hombre, la del Atlético Monzón
Pues no está nada mal, ¿eh? 89%. Si no, No sé si, si no me falla la vista. no sé si Pablo es De muy amigo playoff, me dicen. de, De playoff. de playoff, de las De estadísticas. playoff. Pero bueno, los de playoffs, 52 puntos, quedan 8 jornadas. Yo creo que sí que se puede alcanzar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pablo? Sí, no, yo creo que el playoff, bueno, si no pasa nada extraño, yo creo Hombre, que estaremos dentro, pero lo que has dicho antes, nuestro objetivo principal es intentar acercarnos a los de arriba, esperar a que pinchen, intentar alcanzar ese primer puesto para lograr ese ascenso tan deseado que se nos quedó el año pasado a un penalti de la gloria, por así decirlo. Y fíjate, este año el rival que se ha enfrentado a vosotros, pues está el pobre pasando con más pena que gloria, por la segunda federación. Sí, bueno, quieras o no, pues una categoría más es una categoría más, pues ya empieza a haber más presupuesto, los jugadores son mejores. Y pues sí, ya no sé, la verdad que no sigo mucho al Porras en este caso, pero es una categoría ya que empieza a exigir mucho más y más sobre todo la catalana, que los oye, equipos tienen mucho más presupuesto y los jugadores son muy, muy buenos. oye, Pablo, cuando siempre digo además que cuando restan de 8 o 10 jornadas, que es donde ya se decide todo, también llega el cansancio, lógicamente, el cansancio físico de la carga de temporada. Puede ser la clave? Porque yo digo que siempre mentalmente hay que estar muy fuerte. Cuando las piernas no responden, la cabeza sí, entonces sí que ayuda. Sí, no, la verdad que es lo que tú dices, las últimas jornadas, pues quieras o no, ya todos llegamos con las últimas gotas de gasolina, pero yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, la ilusión de llegar a ese primer puesto, de conseguir ese ascenso o de un nuevo playoff para la afición y Monzón, que sería una cosa tremenda y sería la primera en su historia, y yo creo que a la afición y al pueblo le haría mucha ilusión. Ahora veíamos que nos lo ha partido Jandro, lo del superordenador, es el 11% de probabilidades de ascender directos y un 89% de meteros en playoff, Ujú. que no está nada mal, para cómo se ha estado viviendo una temporada, como siempre, dura y difícil. ¿Podría ser la tercera más competida, Pablo? Bueno, yo creo que este año la verdad que sobre todo Cuarta y Calamocha, creo que yo tampoco llevo muchos años en tercera, pero desde que llevo viendo clasificaciones yo creo que no ha habido tres equipos tan diferenciados como Cuarta, Calamocha y nosotros, porque quieras o no, el año pasado el Ebro creo que ganó la liga con 62 puntos y el Cuarta a falta de 8 jornadas ya tiene 60. Es Sí. decir, yo creo que el Cuarta y el Calamocha están haciendo un temporadón, yo creo que nosotros también, y espero que en estas últimas 8 jornadas pues tengamos esa opción. Y ojalá sea antes de llegar a la última jornada contra el Cuarta en casa, pero tener esa opción en la última jornada también estaría muy bien. Y esta semana también tenéis un partido complicado. Bueno, siempre digo que todos lo son, porque en cualquier competición, mientras haya equipos, todos pertenecéis a la misma, ¿no? Pero tenéis que viajar hasta Épila, que en Épila también se está jugando esa plaza de playoff. Sí, sí, está claro, ¿no? La tercera y, bueno, el fútbol en general cada vez está más reñido entre todos los equipos, da igual. Nosotros también creo que fuimos a Casetas yendo líderes y nos metieron 4, es decir, Mm. y era colista en ese momento. Yo creo que el fútbol se ha igualado mucho, sobre todo físicamente, y técnicamente también ha mejorado mucho, pero lo que decimos es continuar partido a partido e intentar llegar a los puestos de arriba con las máximas posibilidades a las últimas jornadas. Oye, Pablo, y dentro de toda esta igualdad, ¿qué pieza o qué papel fundamental tiene la afición? Porque vosotros tenéis la suerte de contar con la banda Piló, que es lujo asiático en esta categoría. De hecho, pues incluso, bueno, a mí el otro día me comentaban en Cuarte y dice, no, es que cuando vinieron a jugar aquí es que había más gente del Monzón que de Cuarte. Y eso quieras Sí, que no, la no, verdad que es lo que sentís en el verde. sí, sí, sí. Tenemos la suerte aquí en Monzón de que la gente le gusta el fútbol, le gusta venir a vernos. Sobre todo este año, ya del año pasado ya vinieron la mayoría de gente, pero este año, sobre todo en casa, se está llenando bastante el estadio y también agradecer también desde aquí a la banda Pilo, que la verdad que nos acompaña hasta los partidos de fuera. Y quieras o no, es un ánimo que en algún momento duro que puede haber en cualquier partido, pues o ese cántico o ese aliento que te dan, pues sobre todo te ayuda a afrontar el partido de otra manera.
O sea, que seguro que en Epila hay aficionados, ¿no? Estará lavando. Seguramente. Sí, no, sí. Estos nunca viajan solos, como el Liverpool. No. De los puestos de abajo, mójate un poco. Pablo, ¿cómo ves la zona baja de la liga? Bueno, es lo que he dicho antes, yo creo que engaña bastante, porque el Casetas, es lo que te digo antes, el Casetas iba colista en su día y nos metió 4, es decir, yo creo que está muy igualado. Creo también que muchos resultados, por ejemplo, este fin de semana nosotros el 3-0 contra el Belchite en casa puede engañar, porque nosotros en casa, la verdad que este año estamos siendo muy fuertes, pero el Belchite para mí tiene buen equipo y no juega nada mal, la verdad. Y para estar ahí abajo tampoco los veo, y además es su campo que se puede jugar bien. Pero yo creo que está, lo que te digo antes, está muy reñido todo y yo creo que estas últimas jornadas, como bien hemos dicho, van a ser decisivas y van a ser a cara de perro para muchos equipos. No, seguro que habrá más de una sorpresa y además también es verdad que cada partido es una historia distinta y ahí ya estar arriba o estar abajo pues vale de bien poco, ¿no? Aunque realmente la clasificación así lo diga, está claro. Mira lo que nos dice el superordenador, Laura, que en la zona baja, Utrillas para mantenerse tiene un 54%, un 46% para descender, el Belchite un 57% para mantenerse, un 43% también para descender, y luego pues sí, abajo Casetas y Zuera, que ya tienen unas probabilidades de descender bastante altas, pero esto dice el superordenador, luego ya veremos a ver porque tampoco contemplan los arrastres de la segunda federación. Eso es, también hay que tenerlos en cuenta. Que eso va a cambiar mucho la cosa. Y bueno, esperemos que de momento colemos al primer clasificado ya directamente y un segundo que no estaría absolutamente nada mal. Pues Pablo, mil gracias por estar con nosotros, leyenda del Atlético Monzón, del Atleti, que sigamos disfrutando mucho de vuestro juego, de que sigáis ahí metiéndoles alegría a esta tercera división tan importante y que disfrutéis y disfrutemos todos de la banda Piló. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí. Pues, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Vamos con la preferente. Ahora sí, ya tenemos a Rafa sin fuego en la chaminera, pero ocupando su puesto en el salón. Estamos ya de cara al buen tiempo. De cara al buen tiempo. Bueno, para, que valga sois muy caro, Más vale. Sí. Que como tengas que llenar el depósito, no de la gasolina, te digo del gasoil para la calefacción. Sí, no. Machos, amigo. La gasolina ha llevado menos impacto que la gasoil, madre mía. Pero bueno. Ay, señor. Bueno, pues vamos con esta preferente que se empeña en darnos de qué hablar todas las semanas y más en el grupo primero con un Fraga que le quiere meter emoción, ¿no? Sí. El Fraga ha perdido esta semana y el que no falla es el Inter y la verdad es que se está poniendo la cosa interesante porque es verdad que claro, por mucha ventaja que lleves y los que tienes por detrás no pierden, pues se complica la cosa. Entonces, pues bueno, hemos tenido un Sadavense 1, Urrea 3, Peñasorcenses 2, Fraga 0, un partido que seguramente el Fraga no pensaba perder, un Internacional de Huesca 8, Peñaferranca 0, es un resultado abultadísimo y súper contundente. Santa Anastasia conseguía ganar 1-2 en el campo del Alto Ricón, que siempre es un campo muy complicado, Bayur 1, San Lorenzo 1, Magallón 2, Pradillano 0, Ontiñena 1, Sabiñánigo 3, que era uno de los partidos, por no decir el partido de la jornada del Sabiñánigo, pues volvió otra vez a sacar el partido con solvencia y está haciendo, la verdad es que lleva unos meses espectaculares. Borja 3, Ranillas 2 y Mayen 2, San Agustín 1. Entonces, pues bueno, ahí pues llamativos, pues bueno, el 8-0 yo creo que siempre es muy, muy llamativo
y luego pues el resto de los resultados pues más o menos pueden entrar dentro de lo normal, menos la derrota del Fraga en Huesca. Y la clasificación pues bueno, se aprieta, sigue el Fraga primero, pero es verdad que le acorta distancias. También es cierto que venimos repitiéndolo semana tras semana, que este grupo está un tanto engañoso por el tema de los partidos, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, el Inter lleva 24 partidos, pero el Ontinyena, por ejemplo, lleva 22. Entonces, pues evidentemente puede haber cambios ahí en esa zona. Pero desde luego la parte alta se está poniendo muy bonita. Y evidentemente el Fraga pues no se puede descuidar porque le va a echar el guante el Internacional de Huesca. Y sí que es cierto que con este ritmo de puntos que llevan en este grupo, pues lo que va a ser complicado es que el segundo del grupo 2 pues tenga aspiraciones de ascender, y sí que, pues bueno, yo creo que en el grupo 2 estarán ya pensando en la Copa del Rey, o sea que eso. Y luego, pues bueno, pues Borja Sabiñán, Ontinyena y Gurrea pues están ahí en la pelea. Yo creo que están haciendo una buena temporada. Es una lástima de Sabiñán que evidentemente si hubiera empezado a este ritmo pues estaría en la terna de los posibles que vayan a ascender. Y luego pues es muy llamativo pues que el Peñas, por ejemplo, pues que es un equipo que la semana pasada, si no me equivoco, estaba en la parte de abajo en posiciones de descenso, pues que consiga ganarle. Un Peñas que llevaba 4 semanas seguidas sin ganar, pues le mete mano al líder. Y el que parece que va un poco más en caída libre es el Ranillas, ¿no? Que se ha metido en descenso y fíjate los 4 últimos que golaveras negativos tienen. Entonces pues al final, cuando tienes tanta diferencia de goles en contra y goles a favor, es muy terminado el salvar la categoría. ¿Qué partidos tenemos la semana que viene en este grupo para determinar si el Fraga va a seguir sufriendo o no? Porque la verdad es que lo vimos empezar como un tiro, y el Inter de Huesca, el Internacional de Huesca, pues siempre hablamos que es un equipo muy dubitativo, ¿no? Que cuando empieza a carburar se cae, luego vuelve otra vez. Eso es un equipo un poco que va a picos. Sí, pues mira, el Inter va al campo de San Agustín que perdió esta semana en Mayén, pero que el Mayén siempre es un rival muy incómodo, con lo cual yo creo que es una piedra de toque para el Inter, ¿no? Ese partido en el campo de San Agustín. Luego tenemos un partidazo que es Sabiñán y Borja. Es verdad que yo creo que son 2 equipos que no se van a jugar nada, porque encima con los arrastres no va a haber posibilidades de que el del otro grupo ascienda y pueda jugar Copa del Rey el mejor tercero. Y luego pues el Fraga recibe en casa al Sadavense, pues que tiene que volver a ascender la victoria si quiere mantener esa primera posición. En el grupo segundo, el Brea, que sigue, bueno, Manu Militari. El Brea no tiene rival, desde luego. Se consiguió imponer 1-3 en Valdefierro, y bueno, un partido en el que los del barrio zaragozano que metieron a muchísima gente, y el Brea pues fue superior, dejó el partido sentenciado relativamente rápido y demostró por qué es el líder intratable de la categoría y está siendo muy superior a los demás. Y evidentemente pues es cuestión de semanas que el Brea ascienda. El Calatayud también tenía un partido complicado, el que es Campo San José, a pesar de que el San José pues no está llevando su mejor año, y consigue imponerse 0-2. Luego Calamocha con la Muela que ya sabemos que fuera de casa le cuesta un poco más, pues consigue imponerse en Calamocha. El quinto perdía en el Findén. Teníamos ahí un partido bueno también, que era el Atlético Teruel 1 con el Fuentes. Montecarlo 3, Cella 1, Montecarlo que lleva ahora un mes que parece que va sacando poco a poco la cabeza, y el Cella pues que sigue un poco en esa dinámica de una de cal y una de arena. Morata 1, Herrera 1, Valderrobres 2, Cariñena Atlético 2, y el Alcañiz pues que conseguía imponerse en casa pues para mantenerse en esas posiciones de arriba, en las que evidentemente, como decíamos, pues el Brea yo creo que es un equipo a día de hoy inalcanzable, y que va a haber una pelea por la segunda plaza que va a dar derecho a la Copa del Rey entre el Calatayud, el Valdefierro y el Alcañiz, que veremos a ver quién es el que se los lleva. En este caso también pues el Alcañiz lleva un partido menos, y evidentemente pues si lo consigue ganar se pondría segundo. Pues un grupo que yo creo que bueno, que el Brea le faltan muy pocas jornadas ya para cantar el alirón definitivamente y volver a la categoría que nunca debió de dejar, que es la tercera división,
Y bueno, el Calatayud, que como tú dices, que ha ido espabilando, un Alcañiz que ha ido de más a menos, pero que entre Calatayud, Valdecierro y Alcañiz puede estar esa plaza de posible Copa del Rey. Sí, el Calatayud ya la jugó de hecho este año en la Copa del Rey y salió expoliado con el conjunto catalán, me parece el Sant Just que era. Sí. Y bueno, pues me imagino que querrán repetir este año pues esa Copa del Rey, quedarse con otro sabor de boca, intentar el asalto al ascenso, que yo creo que era un poco el objetivo primero. Pero es cierto que entre que el Calatayud no ha llevado una regularidad ni con Willy ni ahora con Luis, porque también se han dejado algún punto. Es verdad que también los días que se han dejado algún punto han tenido muchas bajas o expulsiones y demás, pero es verdad que nos ha dado la sensación todo el año de que le ha faltado mecha, pero va segundo. Entonces es que al final también es muy, muy injusto, ¿no? El decir, joder, es que el Calatayud ya, pero bueno, es que va segundo, está haciendo una gran temporada. Pero cuando te encuentras con equipos que en este grupo 2 no suele pasar, que se distancien y se vayan tanto, pues es muy complicado. Porque lo venimos diciendo siempre, este tipo de distancias solía ser más común en el grupo 1, pues con el Fraga siempre, con el Tamarite cuando baja, y en este grupo 2 pues normalmente siempre había menos distancias entre los primeros, pero este año pues se ha dado un poco vuelta las tornas y es en el otro grupo donde está mucho más apretado, a pesar de que los dos primeros van separados de los demás, y aquí pues la pelea es por la segunda plaza. ¿Qué partidos podemos ver interesantes en este grupo segundo? Pues aquí también tenemos algún partido curioso. Tenemos un Fuentes Valdefierro, que yo creo que bueno, son dos equipos que el Fuentes sí que no está para pelear por la parte de arriba, pero el Valdefierro sí. Yo creo que el campo del Fuentes es complicado. Y luego pues tenemos un Calatayud Atlético Teruel, que al final pues el Atlético Teruel y el Cella son los que están por detrás de justo esos 4 primeros. Bueno, pues la semana que viene analizaremos todo lo que ocurra en esta preferente, igualadísima como estamos viendo ya en el grupo 1, el grupo 2 quizás algo más ya, yo creo que determinado. O sea, no creo que ya nadie le coja al Brea, tendría que ser un fiasco tremendo, el de los locos del Piedrabuena, y que lo analizaremos la semana que viene. Vamos ya con el bloque de Segunda Federación. Y analizamos también con Rafa Gracia lo que ha ocurrido en esta Segunda Federación, donde bueno, tuvimos un derbi aragonés. El Utebo recibía al Deportivo Aragón, y un Deportivo Aragón pues que rasca un punto en Santa Ana que ni le vale al Deportivo Aragón ni tampoco le valen los barbos del Utebo. No, bueno, al final este tipo de cosas suelen pasar, Francho, este tipo de cosas suelen pasar, que bueno, al final pues también cuando estás abajo pues tampoco quieres perder todos los días, y siempre le arde dar en la frente a quizá al que menos quieras, al que menos quieras hacerle sangre y hacerle daño. Pero bueno, al final pues los chicos del Deportivo Aragón pues están peleando, es lo que venimos hablando. Tenemos un primer equipo plagado de chicos del filial. Está siendo una temporada muy, muy complicada, a pesar de que ahora pues el Zaragoza ha sacado 2 victorias seguidas y tenemos a los de casa, y yo creo que al final, por lo menos, aunque bajemos, pues bajaremos con los nuestros y volveremos a subir con los nuestros, y ojalá no. Y el Deportivo Aragón pues yo creo que tiene que estar pensando ya pues en la temporada que viene, en tercera división, en seguir proyectando jugadores al primer equipo, porque es que al final pues tanto Marcos Cuenca como Gómez, como Saidú, como Araujo, Pinilla, estas 2 semanas que además están siendo muy complicadas, pues están demostrando que son jugadores, ya no hablamos de Francho, Gutis y compañía, pero bueno, que están demostrando que pueden estar arriba, con lo cual el Deportivo Aragón, al final no nos olvidemos que su misión es la de de nutrir a jugadores para el primer equipo. Y bueno, pues esto casi es mejor no comentar solo hablaremos luego el superordenador, ¿no? Pero es verdad que bueno, el Deportivo Aragón pues está prácticamente
prácticamente descendido, y sí que es verdad pues que es una mala noticia, por ejemplo, pues que lo comentamos la semana pasada, que el Egea no fuera capaz de sacar el partido con el Alfaro, porque evidentemente será un partido que había que sacar, terminó en empate y encima una pena. Dios gracias, ¿eh? Sí, y aún así fue al final y bueno, que estás con 2-1. Entonces, pues bueno, veremos a ver porque el Egea necesita también tener alguna noticia positiva y tener algún resultado positivo, y ahora pues parece ser que les está costando un poco. Y el Ebro pues también conseguía rascar un empate. Y bueno, pues el Ebro yo creo que está haciendo una temporada espectacular. Contra el Sestao en casa, pues bueno, al final el Sestao pues un equipo de su liga. Sí que es una pena pues porque habiendo ganado el partido se ponían a tiro, y lo que sí que estamos viendo pues la UDL va hacia arriba. Yo creo que no le va a dar para coger al Real Unión, y que un poco pues vamos a ver si conseguimos amarrar esa quinta plaza entre el Utebo y el Ebro y no se nos cuela el Eibar en el playoff, porque un poco lo que comentamos la semana pasada, que da la sensación de que el Utebo ahora sí que está empezando a pagar pues un poco los problemas y las salidas, y quizá pues la gente joven, la gente de casa que ha tenido que meter pues para cubrir un poco los problemas que han ido teniendo. Aún así no enmascara para nada la temporada buena que están haciendo, y ojalá si no es el Utebo sea el Ebro, y si no es el Ebro que sea el Utebo, ¿no? Los que se metan en esa posición de playoff. Bueno, de momento sí que hemos visto resultados pues curiosos, o llamemos, bueno, lo vamos a llamar así, curiosos, ¿no? Ese empate de Tudelano con Baskonia, la UDL que desde luego se ha desquitado, lleva 2 partidos que ha dado un golpe encima de la mesa, y bueno, pues esa victoria frente al líder, frente al Real Unión por 4-0. Ahora parece que oyes a los aficionados de la UDL y bueno, y la plantilla es fantástica, el entrenador es fenomenal, lo que ha hecho Quique, bueno, es la hostia y hay que renovarlos, ¿no? Hasta que vuelvan otra vez a caer, que entonces serán, pues no valdrá ni para cascar al equipo, y no sé, es un curioso, ¿no? Curioso lo de esta gente. Y sí que a mí me preocupa mucho la Sociedad Deportiva Egea, porque recibía al Alfaro. El Alfaro, pues bueno, es un equipo que al igual que el Deportivo Aragón, pues son 2 equipos que están ya defenestrados, pero que no seas capaz en tu casa de imponerte sabiendo que es una final. Date cuenta que esta próxima semana reciben, juegan contra el Deportivo Aragón. A ver, al final... Y en la Ciudad Deportiva. Al final es lo que te digo, Francho, son dinámicas, y hay muchas veces que cuando al final el Egea ha tenido que hacer una reestructuración entera del equipo, ha perdido sus pilares, o sea, se ha ido Fadel, se ha ido Carrasco, se ha ido un montón de gente, o sea, es decir, el equipo es prácticamente nuevo, y hay muchas veces que quizá puedas jugar mejor contra equipos en los que teóricamente pueda ser inferior, que a lo mejor los que tú tengas que llevar la iniciativa, porque quizá al equipo le cueste más llevando la iniciativa. Al final en el fútbol lo difícil es atacar y lo fácil es defender, esto es así, ¿no? Entonces por eso es mucho más difícil ascender que no descender, aunque muchos hemos ascendido y hemos descendido también, o sea, te quiero decir. Entonces al final ahí pues a lo mejor ese tipo de partidos, luego cuando jueguen pues contra rivales pues tipo Eibar, tipo Sestao, ¿no? Equipos que están más arriba, que a lo mejor tú puedas jugar un poquito más agazapado, que no tengas esa presión de que tengo que ganar, de que tengo que tener la pelota, de que tengo que dominar el partido, pues a lo mejor puede ser que nos encontremos con resultados mejores, pero es cierto que el partido del Alfaro en casa pues había que sacarlo por lo civil o por lo criminal, ¿no? que se dice vulgarmente. Entonces es una pena porque evidentemente pues esta semana con el filial tienen que sacarlo, pero son 2 partidos que de haber hecho 6 de 6 pues verían las cosas de otra manera, y así pues sigues ahí en el puesto del play-out, que bueno, no te desciende, pero te mantiene en muchísima tensión. Vamos a poner lo que dice el superordenador en la zona baja, pues fíjate, 58%
de probabilidades de descenso, mientras A que A mí esto me sorprende un poco, porque yo creo que la Sociedad Deportiva Logroñés tiene más posibilidades de descender que el Egea, y me voy a explicar. Y es que viene de la parte de arriba y viene hacia abajo la Sociedad Deportiva Logroñés. con No sé cambio de esto míster. Con cambio de bien. míster, que ha Sí, vuelto a sí, la sí, liga. sí, correcto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor también es verdad que a lo mejor el superordenador analiza los calendarios y ve un poco las probabilidades que tiene de ganar todos los partidos, pero es verdad que la Sociedad Deportiva Logroñés viene con una dinámica peor que la del Egea, y la del Egea no es que esté siendo buena, pero es que está siendo la dinámica de todo el año, con lo cual y me sorprende, pues por ejemplo, el propio Náxara, ¿no? Que es un equipo que posiblemente muchos lo darían por descendir al principio, pues solamente tiene un 23% de probabilidades de descender, y el 29% la Sociedad Deportiva Logroñés. Sí que es cierto, pues que yo creo que los 3 o 4 últimos están más que descendidos, y veremos a ver esa plaza. Nos centramos en el grupo tercero, donde la Unión Deportiva Barbastro pues nos ha vuelto a dar una alegría. Bueno, el superordenador ahora nos dice quién puede ascender, quién puede ascender de 22% el Real Unión de Irún, y luego pues en puestos de playoff sí que vemos con el 93% de probabilidades al filial Babazorro, la UDL, el Tudelano y el Utebo con un 71%. Bueno, pues analiza calendarios, me están diciendo, me están chivando por aquí. Que no está bueno, mal. Veremos a ver si las estadísticas aciertan. Ahora veremos qué dice el superordenador del grupo tercero. Con esos resultados, con ese 3-0 de la Unión Deportiva Barbastro frente al Club Esportiu Andratx. Un partido que a mí me tocó ponerle voz para Aragón Deporte. Disfruté como enano, todo hay que decirlo. Pero esta gente no me dejan vivir tranquilo. Primera jugada, primera ocasión que se planta el Andratx delante de la portería, pitan un penalti. Bueno, de los que le están pitando al pobre Barbastro a lo largo de toda la campaña. Pero ahí estaba Rubén Cebollada para poner los galones y pegarse un paradón y mantener vivo al equipo. Y luego, bueno, pues como siempre, el gigante Gabarre y un Kun que se fue a casa con 2 dianas. Pues bueno, nos dio esa alegría, ¿no? A todos los aficionados del equipo de la capital del Vero, con ese 3-0, que en el momento en que finalizaba el encuentro ponía a la Unión Deportiva Barbastro en puestos de play-out por ese diferencial, ese buen golaveraz que tiene con el Valencia Mestalla, pero el Valencia Mestalla va y le empata a la Sociedad Deportiva de Ibiza. Por lo tanto, nuestro gozo en un pozo. Bueno, yo creo que al final ahora mismo es lo de menos eso, evidentemente es mucho mejor dormir fuera del descenso que no, pero yo creo que aquí también lo comentábamos, igual que le pasaba al Egea la semana pasada, pues el Andratx tenía que perder en el Municipal de Barbastro, y el Barbastro ha hecho los deberes y los ha hecho bien, y los ha hecho haciendo un 3-0, ¿no? que es un resultado espectacular. Entonces, pues bueno, pues yo creo que es un hilo de esperanza. Se mete a tiro de un partido del Valencia Mestalla de la Sociedad Deportiva de Ibiza, te quedas muy cerquita del Olot, del Castellón B, entonces evidentemente es un paso adelante muy muy importante, porque al final lo comentamos la semana pasada, el Barbastro era último de la liga cogiendo los partidos de casa, y evidentemente un equipo como el Barbastro en este grupo no puede ser que sume tan pocos puntos en casa y que sea quinto si se hubiera jugado todo fuera. Es algo que es no quiero decir incongruente, porque no el fútbol no entiende de congruencias o no, pero evidentemente no es lo normal. Y haciendo las cositas un poquito mejor en casa, pues el Barbastro pues debería estar a lo mejor con el Castellón y con el Olot ahí peleando, con 4 o 5 puntos más que llevar en casa, que no es nada desorbitado, pues debería estar fuera del descenso. Pues si te parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas de esta reacción, que no es otro que Tony Gabarre. Muy buenas noches, Tony. Hola, buenas noches. Bueno, hablamos un poco del milagro de esta Unión Deportiva Barbastro en estos últimos encuentros. Parte de esa culpa la tienes tú, la semana pasada con ese gol en el descuento, y esta jornada pues encarando el partido con ese gol de penalti, pero con un trabajo que hiciste a lo largo del encuentro, que yo le decía al gigante, hoy está andando pero bien dado.
Sí, la verdad que muy feliz estas 2 semanas, tanto lo personal como en lo colectivo. Es verdad que llevaba una temporada, pues eso, que no encontraba de cara a puerta el gol, pero bueno, ahora estas últimas jornadas he podido hacer goles y bueno, el equipo está ganando, así que muy contento y a seguir con esta dinámica. Hola Tony, buenas Hola. noches. Venimos ahí todas las semanas, como ya sabes, un poco analizando y a mí que me gusta bastante, ahora el superordenador me tiene loco porque a mí estas cosas me flipan, ¿no? Pero como comentamos la semana pasada, pues que el Barbastro en casa, sacando las puntuaciones de la liga, jugando los partidos en casa era último y jugando fuera de casa era quinto. ¿Se había convertido un poco ya en obsesión dentro del vestuario el sacar los partidos en casa o lo estabais llevando con naturalidad ese tema? No, a ver, sí que es verdad que este año la charla del inicio fue hay que hacerse fuerte en casa, este grupo cuando vas fuera es muy complicado, hay campos muy jodidos, pero la verdad es que nosotros entrenamos en Zaragoza, en un campo artificial, y vamos a Barbastro el domingo. Entonces, nosotros jugamos fuera de casa las 34 jornadas. Sí que es verdad que con la afición que tenemos y todo, pues tendríamos que haber sacado más puntos. Es un debe que hemos tenido este año, porque además no creo que sea una cuestión de presión, porque en casa yo creo que la gente es un club súper humilde que nos apoya, la gente viene a animar, pero bueno, a veces pues eso, igual fuera tenemos esa presión de menos, la gente va más suelta y nos han salido mejores partidos, la verdad. Pero bueno, yo creo que el otro día pues empezamos ya a ganar y ahora tenemos 3 partidos más en casa que yo creo que es para sacar de 3 en 3. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a la actitud de los aficionados, porque lo bueno que tiene el municipal es que se cuela en el micrófono de ambiente, está la cámara tan pegada, bueno, de hecho está en el palco, pegado al palco del club, y se cuela, ¿no? Cómo animan los aficionados, y a mí me hace mucha gracia, muchas veces lo comento, digo, bueno, vamos a obviar el insulto o la palabra con esa que ha dicho, pero tiene razón, ¿no? Y se ve que en todo momento os alientan, os animan, venga, chavales, tal cual. Que al final, eso también es de agradecer para vosotros. Y eso que este año en casa, menudo recital de arbitrajes que nos estamos encontrando. Porque todo hay que decirlo. Sí, llevamos una racha un poco mala, la verdad. Que es que tampoco... Cuando vas muy justo en cuanto a resultado, en cuanto a el partido se decanta por detalles y encima no es que no te den, sino que te quitan, esto te merma. Y bueno, al final son decisiones arbitrales que, lo que digo yo, alguna vez nos van a ayudar, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora estamos concentrados en sacar estos 7 partidos, intentaremos en casa sacarlo. De 3 en 3, lo que dices tú, con la gente que va al campo, haga frío, ¿no? Y apoya. Así que bueno, nosotros confiados y a trabajar para ello. Fíjate, Rafa, comentando lo del tema de los arbitrajes, tuvo que ser muy claro el penalti de ayer para que nos lo pitaran, ¿eh? Y en cambio sí. en el otro lado, la perdigonada que se llevó Galve, bueno... Que aparte saltaron chispas, ¿eh? Vaya partido que se marcó el amigo Galvez del 7 con todos los que tenía alrededor. Sí, es un delantero que ahí en András ya tuvo bastante guerra y la verdad que, bueno, el penalti, pues Raúl dice que lo toca un poco, el otro se deja caer, bueno, interpretación del árbitro, y el nuestro, pues Óscar tenía la boca llena de sangre, o sea que ahí sí que no hay duda. No había duda ahí. No, es que lo que estabas comentando es verdad que cuando vives en el alambre, ¿no? Cuando estás enfermo, cualquier constipado te puede matar, ¿no? Es que al final, si te paras a analizar el partido del Zaragoza que le gana a Almería, pues si no llega a ver VAR, pues te pitan un penalti que no es, te anulan un gol que no es y pierdes como un campeón 0-2 o 0-3 y te vas a casa con otra cara. Entonces al final... Es verdad que contra este tipo de cosas no se puede hacer nada. Tuvimos hace cosa de un mes o 3 semanas a un representante del Tarazona que también andan quejosos y eso que el Tarazona también en Primera Federación tiene nociones del VAR.
pero yo creo que es verdad que lo mejor es que cuanto mejor estás tú, menos sensación tienes de que los árbitros te perjudican. Y también es cierto pues que al final el Barbastro, si te repasas el Baleares, San Andreu, Tarrasa, el Barça Athletic, el Español B, pues al final el Barbastro habrá mucha gente que no lo sabe ni colocar en el mapa, y es muchísimo más sencillo, ¿no? El pitarle pues un penalti a favor. Bueno, el András tampoco, te quiero decir, tampoco es un equipo de mucho peso, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que es un poco inteligente esa postura, Toni, de intentar olvidaros de ese tema, de intentar centrar ahora en esos 3 partidos de casa, de seguir manteniendo un poco esa dinámica buena afuera y evidentemente seguir creyendo en lo que estáis haciendo, porque es verdad que si cogemos la clasificación de hace 3 semanas a la de ahora, la situación ha cambiado sustancialmente, ¿eh? Sí, hombre, ahora más que nada nosotros lo vemos de otra forma. Nosotros siempre hemos creído que con los últimos 2 meses que veníamos haciendo no llegaba la victoria. Sí que es verdad que no ganábamos desde el 5 de diciembre, creo, pero estamos haciendo buenos partidos y la verdad es que nadie nos ha pintado la cara. Siempre hemos estado compitiendo los partidos, siempre pues hemos empatado, no ganábamos, pero siempre estábamos ahí, ¿sabes? Nosotros confiábamos en que las victorias iban a llegar y que teníamos nuestras opciones. Sí que es verdad, por ejemplo, que en Ibiza era una medio final ya, porque los teníamos a 7 y si no ganabas, pues ya no le recortabas. Pero bueno, ahora pues con estas 2 victorias lo vemos más cerca, queda muchísimo, o sea, estamos en descenso, no hay que olvidarse, hay que hacer mínimo 10, 12, diría yo, 3, 4 victorias seguras y bueno, ahora es continuar la dinámica. Antes llevamos 2 meses sin ganar y nunca llegaba esa victoria. Decíamos, no ganas, no haces todo lo que puedes y no ganas. Pues ahora que vamos con la dinámica positiva, pues hay que ganar como sea. Pero fíjate cómo está de igualada la liga, porque en las 3 últimas jornadas lleváis 7 puntos de 9 y sois terceros, pero en las 5 últimas jornadas lleváis 9 puntos de 15, que son 3 empates, y seríais quintos. O sea, que quiero decir que excepto el San Andreu, que ha ganado todo, o sea, que la gente se está dejando muchos puntos, y eso es bueno y malo, porque se dejan puntos los de arriba con los de abajo, y eso también te da moral a ti de que los de abajo también le quitéis puntos a los de arriba. Mira, ahí tenemos lo que nos dice el superordenador. ¿Esto es que 50% descendemos o cómo es esto? Sí, eso dice el superordenador. Se supone que analiza el calendario. No es de Barbastro, ¿eh? Y el superordenador no es de Barbastro. Debe ser del comité de árbitros, Toni. Sí. De todas formas, Toni, tú que tienes el culo pelado, has jugado en un montón de equipos, has vivido situaciones muy jodidas. Numancia, por ejemplo, que también pues un equipo hecho pues para ascender, con una masa social importante, un campo que es de mínimo de segunda división. Verte ahora en este trance, tú que ya tienes un pozo, me imagino que en el vestuario eres voz autorizada. En ti se apoya Dani para cuando llegan los momentos jodidos. Sí, a ver, aparte que con Dani pues hemos jugado juntos y tenemos una confianza, pero sí que es verdad, pues eso, al final cuando llevas tantos años, pues yo he pasado situaciones de todo tipo, y en estas me he visto 2 o 3 años de jugarte las últimas jornadas todo, y estar en estas posiciones es pues eso, que cada semana los 3 puntos son vitales, la gente tiene que estar súper concentrada, un detalle te da o te quita, y nosotros ahora yo creo que estamos muy centrados. Sí que es verdad que yo hablo con los chavales porque son gente joven, tenemos un equipo joven, considero, y yo creo que los chavales están conscientes de que nos jugamos mucho y de que al final perder una categoría es una liada. Entonces hay que ser conscientes de que hay que dejarse todo. Si no hace falta salir de casa en un mes, no se sale, pero hay que entrenar, estar concentrados, viajar a Terrassa el domingo y hacer las cosas bien. Luego ya se pasará lo que pase, ¿no? Pero nosotros dar todo, y luego pues la suerte y los detalles, ¿no?, son los que nos darán o no. El Terrassa más aragonés, Rafa. Sí. Porque miras la plantilla y dices, joder, Viarge de allí, Barrero, un montón de
un montón de jugadores. O sea, ahí va casi como si estuvierais jugando en casa, Tony. Sí, estuvo Víctor Bravo también, ¿no? Víctor Bravo estuvo al principio. Sí, el entrenador de Aras Oriol, que me llevó a mí en Llagostera también. Sí, un equipo, pues bueno, es un equipo fuerte y en casa tiene jugadores, hay dinero y están haciendo las cosas muy bien. Aquí nos costó, me acuerdo, perdimos y va a ser un partido duro. Sí que es verdad, pues eso, que fuera de casa vamos con la de confianza de que somos un buen equipo. Entonces, supongo que vamos a trabajar bien el partido y no vamos a ver si rascamos algo o no. Vamos a ir a por los 3 puntos. Eso está claro. Tenemos pregunta. Sí. Nos dice Brunito. Deben haber contestado esto 1000 veces, pero ¿qué pasa si asciende el Barça B o el Español B? Pues que suba. No tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema en que suba. El Barça B no afecta en nada, sube como no otro nos afecta cualquiera en sin nada. más. Sí, es como un rival más. De hecho, bueno, el Barça B perdió la categoría el año pasado y el Español B, pues, bueno, está ahí en mitad de tabla sin sufrir mucho, ¿no? Que, Tony, Sí. una pregunta te quería hacer. ¿Cómo valoras los refuerzos de invierno? Porque sí que es verdad que te hablo desde fuera y a mí que me toca narraros muchas veces, se ha notado como un salto de calidad importante además, con jugadores, pues bueno, como por ejemplo Isa Budaoud, que os da muchísima profundidad por banda, Derek atrás, bueno, pues que es un tío que tiene el culo operado también, un jugador pues que viene de jugar de primera división finlandesa, pero que está en el Real Madrid Castilla, o sea, jugadores muy... Naná en el centro del campo, jugadores muy contrastados que creo que han venido también a remar. Sí, Geray, Samba. Geray, Samba. Hemos hecho buenas incorporaciones. Son jugadores que han venido con muchas ganas. No han venido un equipo descendido a ver qué pasa, me llevo el dinero de medio año y ya. No. Son jugadores que han venido desde el primer día muy comprometidos, trabajadores, buen ambiente vestuario. Son chavales muy majos. Yo a Derek jugué con él en Alcoyano, ya lo conocía. Pero son muy buenos jugadores y aparte muy buena gente y nos están sumando muchísimo. Yo creo que, bueno, pues la gente que se fue eran muy buenos jugadores también, pero pues no tenían la mentalidad de continuar este año, ya estaban cansados, no se veían aquí. Al final eso te merma, ¿no?, en los partidos y esta gente pues ha venido con energía renovada, que nos ha venido también bien a los demás para poner las pilas y están haciendo muy buen trabajo y ojalá sigan así hasta el final. Yo siempre digo, Tony, que las plantillas, cuando además, pues en el caso de Barbastro, ¿no?, que se está dando ya una continuidad al proyecto de Dani Martínez y que además Dani siempre ha tenido jugadores pues muy de su cuerda, que han estado muchos años ahí. Yo creo que al final los equipos de fútbol son como las casas, ¿no?, que tú por la mañana cuando te levantas pues tienes que ventilar por 5, 10, 15 minutos, ¿no? Y que las plantillas yo creo que también hay que ventilarlas porque al final... por muy bien que te crees que esté todo, cuando llevan a lo mejor 3 o 4 años la gente también se desgasta, se desconecta y evidentemente la savia fresca muchas veces suma. Y yo creo que el caso de Barbastro, pues evidentemente yo te iba a preguntar exactamente lo mismo, que yo creo que se ha acertado con esa regeneración y con esa renovación porque os ha dado a los que ya estabais un poco la fuerza para realmente creer, ¿no? Sí, totalmente. La gente que ha venido, eso, lo que te he dicho, que nos aporta mucho y al final es eso, que al final pues los equipos todos empiezan en agosto, si las cosas en enero van muy bien, se cambia poco, pero claro, en nuestro caso las cosas iban muy mal, entonces había que hacer 3 o 4 cambios, que Robert como director deportivo y Dani pues han hecho, tanto el Presi también, han hecho muy buenos fichajes y nos están ayudando muchísimo y la verdad que muy contentos. Fenomenal, sí. La verdad es que se ha notado y para bien. Sí, Francho, perdona. No, que viendo los rivales que nos vienen en estas últimas jornadas, viene el Español B a casa, al Municipal. Si se hace un buen partido o se consigue un resultado, yo sé que ya me has dicho que queréis ir a por los 3 puntos y yo estoy a muerte con los 3 puntos. Pero si se consigue un empate en Tarrasa
habría que hacerlo bueno en el Municipal, frente al Español. Eso ya allí en la Ciudad Deportiva, en la Dani Jarque, vimos uno de los mejores balbastros. De hecho, los aficionados del Español lo decían, ¿no? En el chat, yo lo estoy viendo en el canal de YouTube del conjunto Perico, y lo decían que estaban como flipando un poco, ¿no? con el balbastro. No se esperaban un equipo así. Sí, a ver, ese día la verdad es que fue un buen Barbastro y no me voy a quitar méritos, pero fue un mal Español B. O sea, yo creo que ellos también estuvieron bastante flojos. Sí que es verdad que hicimos un partidazo, tanto en defensa como en ataque. Yo estaba en la grada, que estaba lesionado. Me acuerdo que estuve ahí viéndolo. Y la verdad que, bueno, yo creo que es en casa, ante un filial, contra el Barça B también hicimos muy buen partido en casa. Un filial es difícil trabajar ese partido porque no sabes si van a tener el día o no. Son jugadores muy jóvenes, muy eléctricos, que te la pueden liar en cualquier jugada. Y bueno, nosotros, ya que hemos conseguido la victoria en casa, esperamos conseguir otra victoria ahí. Y bueno, nosotros saldremos como siempre a por los 3 puntos y muy confiados de ganar. A ver, tenemos la última y la van a hacer nuestros compañeros del triangulito. Pregúntale por el cachondeo con el Kun. No sé a qué cachondeo se refiere, la verdad. Pero no sé. Pero bueno, si me preguntas. Esto la dejan votando, ya lo sabes. Dice, gracias, Tony Gavarre. Sí, no sé, a ver, no sé, ahora mismo me pillas porque ya te digo yo que redes sociales y tal estoy un poco desfasado. Pero bueno, si me preguntas por el Kun, la verdad es que, bueno, está haciendo la campaña espectacular. Es un delantero muy, muy completo. Ha tenido altos y bajos, pero ahora está en un momento de forma, bueno, increíble. Lleva 3 goles. Bueno, el otro día son 2 golazos, la verdad. Bueno, el segundo, cómo se le va por y patas. El primero espectacular, Y eso, bueno, eso es lo que necesitamos. O sea, que yo esté bien y meta goles, que el Kun esté bien y meta goles y que nuestra defensa, pues, que no le metan goles y que Rubén pare penalti. Eso es. Es que necesitamos de todo. Pues me parece a mí que habéis llegado en el momento álgido de la campaña, porque se ve el equipo fresco. Y eso en la primera etapa, no. Ya. Y lo hablábamos, lo hablábamos aquí. Ya sabéis que os tenemos mucho cariño y sobre todo a la Unión Deportiva Balbastro tenemos mucho cariño. Y sabemos lo jodido que es perder una plaza, como tú dices, Tony. Es muy jodido para nuestro fútbol perder una plaza como esta, porque al final es un escaparate para nuestros jugadores. Y sois muchos aragoneses los que estáis militando en ese equipo. Pero creo que el equipo llega ahora en un momento muy fresco. Es que se le ve, no se le ve atenazado. No se le ve atenazado. Porque ayer, después de verte con el agua al cuello, con ese penalti, que yo cuando me tocó narrarlo decía, madre mía, macho, madre mía, que lo fallo, que lo pare. Y lo para. Y esa vida que os dio extra, la supiste aprovechar, Y en otros partidos, yo sí que me he dado cuenta que pese a esa vida extra, os ha costado. Y eso que yo soy consciente de que, como dice Rafa, es muy fácil pitar al Albastro, muy, muy fácil, en casa todavía más. Y el día del Barça B, pues bueno, pues también muy discutible el arbitraje. El día del Reus, 3/4 de lo mismo, porque ahí nos virlan un gol. El día del Athletic Lleida, 3/4 de lo mismo en su casa. Entonces, yo cuando leía a los aficionados del Reus llorando, que fíjate tú, que nos han robado en el Municipal de Balbastro, decía, estos tíos no han visto un partido del Balbastro en toda la temporada. Porque si no, no llorarían como lloran aquí. Me gané el cariño de los aficionados del Reus, pero bueno, que a mí me la bufa, ¿sabes? Así de claro. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, que es que muchas veces aquí lloran los ricos, lloran los que tienen pasta, o los nuevos ricos. ¿Y qué pasa? ¿Que los pobres no podemos llorar? Hombre, se ha visto muy claramente esta temporada, que aquí porque no hay bar. Pero bueno, no sé, si hubiera habido bar, incluso habrían hecho todavía alguna trapala para que los puntos hubieran ido. El tiralíneas ese yo. Tiralíneas es un poco curioso, No me fío mucho de él. Bueno, Tony, pues un placer tenerte aquí en la hora de FM. Hemos coincidido muchas veces en muchos campos, en muchísimos campos. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Espero tenerte muchas más veces. Espero que sigas vistiendo la elástica de la Unión Deportiva Balbastro, porque se ve
que estás disfrutando y mucho esta temporada, Sí. se te nota. Y oye, como se dice en Aragón, ¿no? En aragonés, que donde se está bien firme rato. Así es. Muchas gracias a vosotros y bueno, a ver si nos podemos volver a ver. Espero cantarte más goles, amigo. Eso es, y yo. Un abrazo, gigante. Bueno, pues yo creo que más no se puede decir. Creo que el Barbastro lo tiene en buena dirección y bueno, Dani tiene ahí un escudero en el banquillo importantísimo como es el gigante, el Toni Gabarre, que yo creo que está en una segunda juventud, con el conjunto de la capital del Vero. Ha contado cosas muy interesantes y evidentemente un poco ha venido a contar desde dentro lo que sospechábamos de fuera, que esa regeneración de la plantilla de Navidad le ha venido bien. Evidentemente la mayoría de los futbolistas que ficha son de nivel de segunda federación, pero hay muchas veces te has podido equivocar, te has podido equivocar con jugadores que a lo mejor no dan el nivel, pero yo creo que ya es difícil y hay un trabajo ahí del no fútbol, que es un poco lo que estaba comentando él, de gente a lo mejor que ya no estaba con la cabeza puesta en Barbastro, estaba en otros temas que al final te resta más que te suma y la verdad es que yo me alegro enormemente que hayan acertado, la verdad. Lo que has dicho tú, había que jorear y se ha joreado. Hay que jorear siempre, es que al final pasa, fíjate, pues por no nombrar a otro que tengo confianza con él, Javi Romero, muchas temporadas en el Illueca, luego te vas a Caspe, estás a punto de descender y este año yo creo que van a hacer playoff y le ha dado la vuelta de campana, ha metido a Caparrós, ha metido a Iván Vicente, bueno, que ya lo tenía Iván, ¿no? Pero gente joven, sabia fresca, pues ha metido a Cabrero, ha metido a Paco Blasco, se ha metido, le ha dado la vuelta un poco a ese núcleo de jugadores que tenía y que evidentemente pues que te viene bien meter sabia fresca porque siempre al final luego te acabas cansando, acabas cogiendo confianza y bueno, pues pasa que el nivel de intensidad y el nivel de cansancio pues muchas veces pesa. Bueno, vamos rápidamente a decir los partidos que se van a jugar esta próxima jornada. Se nos acaba lo bueno. El sábado 21 jugará el Ebro en casa, en el estadio del Real Unión, a las 6 de la tarde. El Utebo lo hará ese mismo día a las 7 en las Gaunas, frente al Logroñés, a la Sociedad Deportiva. El Real Zaragoza, el Deportivo Aragón, recibirá a la Sociedad Deportiva de Gea el sábado a las 12 de la mañana, eso por parte del grupo segundo. Y en el grupo tercero, pues la Unión Deportiva Barbastro, que se la va a jugar frente al Tarrasa, un Tarrasa, como os decimos, pleno de aragoneses. Lo hará el día 22 a las 7 de la tarde. Y con eso finalizamos el bloque de Segunda Federación. Ponemos la cortina y nos vamos con Primera. Estás en mute, Francho. Mira aquí muteado el amigo Jandro. Una Primera Federación, pues que hemos tenido una de cal y una de arena. La Sociedad Deportiva Tarazona, que pese a ponerse por delante en el marcador, caía ante el filial del Atlético de Madrid, el Atlético madrileño, 1-4. Y el Club Deportivo Teruel, pues que volvió a cosechar un buen empate, 0-0. Y que pasa el siguiente. Sí que es cierto que el Tarazona volvió a perder, creo que también perdió con el Sabadell de forma contundente hace no mucho y es verdad que ha perdido, digamos, esa contundencia, ¿no? En este tipo de partidos, pero también es cierto que yo creo que en esta liga tanto el Sabadell como el Atlético de Madrid juegan a otra cosa y es muy complicado en las diferencias que están metiendo los dos equipos porque es un grupo muy competido. Si bien es cierto que el Europa y el Lense están pegados a puntos, pero al final son equipos que son muy duros, ¿no? Y bueno, pues el Tarazona al final yo creo que siempre tienes la ilusión y más cuando te pones ganando de poder sacar un resultado positivo, pero al final yo creo que dentro de los planes pues estaba el poder perder. Y el Teruel pues que evidentemente el partido tenía un partido complicado con un Cartagena que al final no deja de ser un equipo potente, que es verdad que ahora dice, no, es que el Cartagena va noveno ya, pero bueno, si le hubiera ganado al Teruel
pues hubiera tenido 42 puntos y estaría el Cartagena quinto. Entonces, pues bueno, yo creo que es un punto más que positivo. Su diferencia de goles de 0-0, porque han vuelto a quedar 0-0 esta semana, 0-0. Y bueno, pues a ver si son capaces de sujetar esa quinta plaza y de jugar un playoff, que sería un premio extraordinario, pero va a ser muy complicado porque evidentemente los equipos que vienen por detrás pues son equipos de un potencial a priori muy superior, aunque solo sea por ciudades Cartagena y Alicante, pues muy superior a mi querida Teruel. Pues todo va a pasar primero porque el Teruel consiga ganar en Pinilla al Alcorcón y la Sociedad Deportiva Tarazona, que se va a jugar contra el Real Murcia. Pues ahí fíjate, ahí tenemos lo que nos dice el superordenador. Bueno, pues a ver si nos lo explica Jandro, lo que es lo gris y qué es lo rosa. Permanencia, nos dice. Gris, permanencia. O sea que le da un 65% de probabilidades de permanencia. El 1% será de jugar el playoff, si te descuidas. Sí. Como están tan cerca de puntos, pues igual tienes hasta opciones de jugar el playoff. Sí, pues bueno, al final pues parece que aquí vienen muy claros los cuatro equipos que están por abajo, pero evidentemente es complicado. Fíjate al Teruel, que lejos nos lo dejan de jugar el playoff. Me parece a mí que el superordenador es de la Sociedad Deportiva Tarazona y no es del Teruel. Bueno, a ver, es que al final si te pones a pues claro, te pones a revisar los equipos, el Ibiza, el Hércules, fíjate el Alcorcón, que es un rival que está abajo, te lo dejan prácticamente pegadito al Teruel, ¿no? Y el Teruel perdería 2 o 3 posiciones. El problema que tiene ahora mismo el Teruel es que si a lo mejor pierdes la última jornada, de quedarte quinto te quedas décimo. Entonces es tremendo. Y al Sabadell sí que le da un 39% de ascenso directo, pero claro, es que al final el Sabadell claro, le lleva solamente un partido al Atlético madrileño. Y el Dense, pues que al final es un equipo que también está construido para estar en segunda división. Es que al final es que el grupo es durísimo y competidísimo. Ya pasa que, claro, el Club Deportivo Teruel está haciendo las cosas tan bien que está ilusionando y mucho a toda la ciudad. Y de hecho, pues bueno, lo ves ahí con esos 42 puntos, quinto, metido en playoff. Y dices, hostias, que es un recién ascendido, Estamos hablando de un conjunto recién ascendido con un cambio de plantilla global, porque no queda prácticamente, bueno, yo creo que no queda nadie del proyecto de Segunda Federación que ascendió a Primera. Y en el caso de la Sociedad Deportiva Tarazona, pues bueno, que se la va a jugar con un Real Murcia que está en esa zona de abajo a un único punto, y ahí yo sí que creo que va a haber muchos bailes. Por cierto, que para los que la semana pasada estuvisteis con nosotros y disfrutamos de la compañía de Imanol, deciros que ha ido muy bien la intervención, que no era tan grave como al parecer al principio le comunicaron al jugador, y bueno, y esperemos que dentro de muy poco tiempo lo podamos disfrutar de nuevo en el verde. Fíjate que el otro día Iman nos dio unas pinceladas de lo que era Pablo Alfaro y repitió 3 o 4 veces que le iba a dar contundencia defensiva al equipo. Pues para muestra un botón 0-0 con el Sabadell esta semana, puerta 0 contra el líder, contra un líder que lleva 36 goles y fíjate, o sea, te quiero decir, nos dio una pincelada y lo clavó el bueno. Lo clavó, pero a la perfección, Veremos a ver si le da al Nasty de Tarragona con Pablo Alfaro, con el aragonés, para mantener la categoría. Por cierto, que suena su delantero para el Real Zaragoza la próxima temporada. Veremos. Ahora vamos a tener muchos mentideros. Pero bueno. Ya, está claro. Bueno, Rafa, que nos dicen que pleguemos ya, que chapemos. Mira, el superordenador. ¡Hostia, el superordenador! El superordenador ni es zaragocista ni es de la Sociedad Deportiva Huesca. Mal, superordenador, Mal. Me parece que no lo vamos a sacar más, al superordenador. Ya, es demoledor, pero al final, o sea, te quiero decir, es que lo que hay. Nos gustó. Desde luego. Bueno, a ver,
nos está dando mucha vida David Navarro, todo hay que decirlo. Sí. Muchísima Desde vida. luego. Y Desde sus luego que números, 3 partidos, 3 victorias. son para irse. O sea, hay Para que decir, decir, chavales, que lo dejo. Sí. No, pero No, es muy de agradecer lo que están haciendo ahora en estos momentos. Al final había que confiar en la gente de aquí, en gente de la casa, gente que conozca perfectamente lo que es la idiosincrasia de este club y dejarnos de hostias y de inventos, los juegos con gaseosa pita. Yo creo que al final, evidentemente, David, pues ya se mereció en su día, después de cuando salió con Víctor, el continuar. Pues bueno, yo creo que al club, en cierto modo, le vino hasta bien esa trifulca con Cristóbal como para quitárselo del medio. Y yo creo que el Real Zaragoza este ha tenido mala suerte el día que tú le das la oportunidad a Emilio que todo salga cruzado, porque evidentemente creo que Emilio Larraz y David Navarro con Néstor, pues puestos a sacar el equipo con gente de casa, pues son los dos entrenadores que más lo han merecido y que los dos más preparados para sacarlo. Fue una pena que Emilio tuviera esa mala suerte y yo lo único que espero y confío es que la decisión de echar a Sellés, que lo tenían que haber echado bastante antes, solamente el primer día que pide a la afición que le anime después de que han ido 700 todos los días por ahí, pues que no haya sido demasiado tarde y que bueno, pues que al final todo se solucione. Yo creo que la llegada de Lalo también es muy positiva y veremos también por la Sociedad Deportiva Huesca que También. baja las aguas. Eso te iba a decir, que hoy se ha hecho efectiva pues la marcha, vamos a decir, el invitar a irse, la dimisión de tanto del director deportivo como de John Pérez Bolo, y llega Oltra. Sí, Oltra a mí es un entrenador que siempre me ha gustado mucho, que si no me equivoco es el que desciende el año pasado con el Dense, yo creo que fue al Dense. Ha sido un entrenador que yo creo que en estos años ha venido a menos, pero a mí me parece un perfil de entrenador muy, muy interesante y que es un buen entrenador. También es cierto que esperemos que el Huesca no se convierta en el nuevo Zaragoza, es decir, que no triture entrenadores porque sí, porque al final Bolo también ha sido un entrenador es un entrenador que en Burgos lo ha hecho bien. Entonces, pues bueno, vamos a desearle toda la suerte del mundo a Oltra, desearle toda la suerte del mundo a David y que si tenemos que ver un derbi Zaragoza-Huesca-Teruel sea en segunda división y no sea en Exacto. No en primera federación, no en primera federación. Bueno, pues he hecho el repaso absolutamente de todo el fútbol, lo he incluido la segunda división con estos disgustos que nos dan nuestros equipos, tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca, en el fútbol de élite, en el fútbol profesional, que nos mantengan la categoría los dos equipos, que buena falta nos hace. Que queremos seguir teniendo derbi en segunda y no en primera federación. Que el derbi de primera federación de momento es el Teruel Tarazona, que está muy bien. Bueno, Rafa, la semana que viene más y mejor. Cuídate, chao. Y a todos vosotros y vosotras, mil gracias por hacernos pues el programa más visto de fútbol aragonés. La semana pasada 1700 visualizaciones tuvo nuestro programa. La verdad es que el cambio de formato, el cambio de día y sobre todo el que a nuestro amo de las máquinas, el señor Jandro, le dirá por poner el formato de móvil, ha sido todo un acierto. Que nos veremos el miércoles con todos aquellos amantes del futsal aragonés. Y que a mí no me queda más que despedirme de todos vosotros y vosotras. Que la semana que viene más y mejor. Sed buenos. Adiós.